Venga, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos directos al Japón de 1750, a la ciudad de Edo, que hoy, por supuesto, conocemos como Tokio. Y no vamos a un sitio cualquiera, vamos a entrar en una de sus casas. Justo eso. Es que imaginarse esa escena es la clave de todo. Vamos a hacer una reconstrucción total, donde todo, absolutamente todo, desde los objetos hasta los olores, nos va a contar la historia de cómo era vivir allí. Y es que, a ver, no estamos hablando de un pueblecito. Para que nos hagamos una idea, en 1750, Edo tenía casi 700.000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes del planeta, codeándose con las capitales europeas más importantes de la época. Una auténtica pasada. Vale, ¿y qué ambiente se respiraba? Pues mira, la ciudad estaba en pleno apogeo. Gracias a un larguísimo periodo de paz bajo el shogunato Tokugawa, la economía y la cultura florecieron como nunca. Las calles eran un hervidero de gente, mercaderes, artesanos, guerreros. Pero, y esto es lo interesante, el verdadero pulso de la sociedad, la vida de verdad, se sentía de puertas para adentro. Así que, para meternos de lleno en esa época, vamos a colarnos en un sitio muy específico. La casa de una familia de comerciantes en Nihonbashi. ¿Y por qué ahí? Pues porque era el corazón comercial de la ciudad, el centro de todo el meollo. A ver cómo se las apañaban. Bueno, pues estas casas, que se llamaban machiya, tenían una forma muy particular. Y no era por capricho, ¿eh? Todo tenía su porqué. Imagínatelo, ves la casa desde la calle y te parece súper estrecha, pero es que luego se alarga hacia adentro un montón, decenas de metros. Una forma, la verdad, bastante curiosa, ¿no? Pues sí que tiene una razón. Y la razón detrás de esta forma tan rara es, bueno, es súper práctica y sobre todo muy inteligente. Aquí está el truco, los impuestos. Resulta que los impuestos de la casa se pagaban según los metros de fachada que daban a la calle. Así que, ¿qué hicieron? Pues lo más lógico, fachadas súper estrechas para pagar lo mínimo posible y luego construían a lo largo, hacia el fondo, todo el espacio que necesitaban. Una genialidad. Por esa forma tan alargada las llamaban lechos de anguila. El nombre es perfecto, ¿eh? Pero ojo, que la fachada tenía más secretos. Fíjate en la celosía de madera. No era solo para que quedara bonito, ¡qué va! Tenía una función clave. Desde dentro podías ver todo lo que pasaba en la calle, pero desde fuera no te veían. Pura privacidad. Y hay más. El diseño de esa celosía era distinto según el oficio del dueño. Era como su tarjeta de visita en la puerta de casa. Venga, vamos para adentro. Abrimos la puerta corredera y lo primero que nos encontramos es la zona de negocios, con el suelo de tierra. Y justo aquí, en este punto, se marcaba una de las fronteras más importantes de la vida japonesa. Esta es la división clave. En la zona de la tienda o el negocio, la gente entraba con sus zapatos, sin problema. Pero para pasar a la parte de la casa, la vida familiar, ahí había que quitarse el calzado y subir un pequeño escalón a un suelo de madera. Ese simple gesto lo cambiaba todo. Dejabas fuera el trabajo, la calle, el mundo exterior y entrabas en el espacio sagrado del hogar. Y una vez cruzabas esa frontera, la sensación era totalmente distinta. El suelo estaba cubierto de tatamis, ya sabes, esas esteras de paja de arroz y junco. Imagina el tacto al caminar descalzo sobre ellos y, sobre todo, el olor, ese aroma a paja, a planta, un poco dulce, que lo llenaba todo. Era toda una experiencia. Esto es algo que choca mucho si lo comparamos con las casas europeas de entonces. El interior japonés era minimalista y súper flexible. Olvídate de la idea de el salón, el dormitorio. Aquí las habitaciones no tenían una única función. Y este es el mejor ejemplo de esa multifuncionalidad. Un mismo espacio servía para todo. Durante el día era el comedor. Ponían unas mesas bajitas, se sentaban en cojines y a comer. Por la noche, ¡zas!, se convertía en el dormitorio. Sacaban los futones, los extendían en el suelo y a dormir. Y por la mañana, vuelta a empezar. Se recogían los futones, se guardaban en unos armarios en la pared y el espacio quedaba totalmente libre otra vez. Y en medio de toda esta sencillez había un rincón muy especial, el tokonoma. Era un pequeño hueco en la pared que era mucho más que decoración. Se consideraba el corazón espiritual de la casa. Ahí se colgaba un rollo con una caligrafía o se ponía un arreglo floral que iba cambiando con las estaciones. Era la conexión del hogar con el arte y con la naturaleza. Claro, toda esta filosofía no se quedaba solo en la decoración, se veía en el día a día, en las cosas más cotidianas, como la comida o la higiene. La comida, por ejemplo, la base era súper sencilla. Un cuenco de arroz, una sopa y alguna cosita más para acompañar. Pero es que el arroz era todo. Hasta tal punto que la palabra japonesa para arroz cocido, gohan, también significa comida. El desayuno era asa gohan, o sea, arroz de la mañana. Fíjate si era importante. Incluso la ropa te decía quién eras.
Había unas normas súper estrictas. Los comerciantes, aunque tuvieran mucho dinero, no podían vestir sedas llamativas. Eso estaba reservado para los guerreros, para la élite. ¿Y qué hacían? Pues, otra vez, el ingenio al poder. Por fuera llevaban kimonos de aspecto muy humilde, pero por dentro los forros eran de las sedas más lujosas. Un lujo secreto, solo para ellos. Y ahora, un dato que a mí me parece alucinante. Se calcula que más o menos la mitad de los adultos en Edo sabía leer y escribir. La mitad. Es una cifra muy parecida a la de los países más avanzados de Europa en ese momento. Nos da una idea del nivel cultural que había. El tema de la higiene también era fundamental. La mayoría de las casas no tenía baño propio, así que todo el mundo iba a los baños públicos, los sentó. Pero ojo, que no eran solo un sitio para lavarse, eran el centro social del barrio. Allí la gente se relajaba, charlaba, se enteraba de los cotilleos, eran un punto de encuentro clave para la comunidad. Como vemos, todos estos detalles, la casa, la comida, las costumbres, nada era al azar. Todo formaba parte de una manera de entender la vida muy concreta y muy profunda. Todo se basaba en unos principios muy claros. Por un lado, la armonía con la naturaleza, que se veía en los patios interiores que tenían las casas para que entrara luz y aire. Por otro, un respeto increíble por los objetos. Aquí no se tiraba nada. Si se rompía un cuenco de cerámica, se arreglaba con laca y polvo de oro. Y la cicatriz se convertía en parte de su belleza. Y también, algo muy japonés, apreciar la belleza de la sombra, de la luz tenue de las lámparas de aceite, en lugar de buscar una iluminación total. Y quizá esta es la gran lección de todo esto, ¿no? Nos enseña que la felicidad y el refinamiento no estaban en tener muchas cosas, sino en prestar atención a cada una de ellas, en encontrar la belleza en los pequeños gestos del día a día. Así que después de este viaje queda una pregunta flotando. Con la vida que llevamos hoy, siempre con prisas y rodeados de cosas, ¿qué podríamos aprender de esa simplicidad, de ese ingenio y de esa forma de valorar los detalles que tenía la gente en una casa de 1750? Ahí lo dejo, porque creo que da para pensar un buen rato.